De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo T.S. Eliot. Y siendo leales a esta frase, queridos y queridas radiovidentes, en este mes de febrero en que yo he permanecido en mi jardín, es maravilloso porque todos se fueron alrededor. Solo están los pájaros, mis amigos, las plantas, los hongos, que son seres vivos, también el agua, y me dedico a recordar y sobre todo a ver las cosas de nuevo por primera vez. Entre las presencias, entre los invitados al jardín que llegaron muchas veces caminando por azar acá, estuvo el escritor chileno ganador del premio Cervantes, Jorge Edwards. Jorge Edwards realmente es un personaje y un gran testigo de una parte importante de la historia de Chile. Amigo de Pablo Neruda, escribió sobre él el libro Adiós Poeta, pero también tuvo una experiencia crítica como embajador en Cuba. De esa experiencia nació el libro Persona non grata. Jorge Edwards es parte del boom latinoamericano, amigo de Mario Vargas Llosa, pero sobre todo un gran memorialista. Yo creo que Edwards, ante todo, es un hombre de la memoria. Sus historias son muchas veces hilarantes, desopilantes, y ustedes van a ver lo que fue esta conversación. Hubo incluso un momento que Jorge Edwards quería ya irse, tenía una cita en otra parte, y quiso arrancarse al jardín y casi me quedé solo conversando en medio del jardín. Los invito a recordar ese momento memorable con Jorge Edwards, aquí en el jardín. Y vengo dichoso con un libro que saqué en mi biblioteca hoy día casi al azar, un libro que había leído hace muchos años, un libro que en la primera página el autor le dice al lector: emprendo una obra de la que no hay ejemplo y que no tendrá imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre seré yo, solo yo. Conozco mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como ninguno de cuantos he visto, y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen. Si no soy mejor, a lo menos soy distinto de ellos. Y este autor es ni más ni menos que Jean-Jacques Rousseau. Estoy con las confesiones y veo que hay alguien en mi jardín, está sentado debajo de mi quillá y la verja está abierta. Bueno, yo creo que él tuvo una sensibilidad para la naturaleza, sobre todo en sus caminatas del final, a la orilla del lago. Bueno, tuvo una sensación de lo natural, casi una religión, ¿eh? Él fue un hombre que tuvo una religión de la naturaleza, de los pajaritos, de los pescados, del agua. Fantástica. Y tuvo casi una relación mística en las ensoñaciones de un caminante solitario. Ese bello libro alcanza como un estado meditativo, que es distinto al estado budista oriental, en que rima con la naturaleza. Bueno, primero, qué gusto tenerlo acá en mi jardín. ¿Cómo llegó? ¿Llegó caminando? ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo llegó usted al jardín? Yo soy un muy buen caminante, todavía me queda eso. Sí, ¿eh? Camino todo el tiempo y camino por jardines. Por ejemplo, vivo la mayor parte del tiempo en Madrid. Ah, sí, ¿eh? Pero en los domingos, en las mañanas, a veces me voy a caminar al Jardín Botánico de Madrid, que es muy bonito, que está detrás del Museo del Prado. Claro. Y después me meto por ahí, por algunos lugares. Hay unos venezolanos ahí que dan unos sándwiches muy buenos. Y son muy simpáticos. Los venezolanos son muy simpáticos. A ver, acláreme un poco, porque todavía no nos hemos presentado. Usted vive una parte de su vida, parece que en Madrid, pero es chileno. Ha leído y conoce muy bien a Rousseau. A ver, dígame, ¿quién es usted? Yo soy un chileno bastante mayor ya. Cumplí un año más antes de ayer, así que la cosa se pone complicada. Prefiero no confesar la edad, no me gusta. En realidad no me gusta. Pero vivo la mayor parte del año en Madrid y voy mucho al norte, a una región que es Santander, Cantabria, que es una región de mar. Me gusta mucho el agua y me gusta el mar
y me gusta cambiarme de lugar, además. A ver, no me diga que usted es Jorge Edwards. Y bueno, me parezco bastante, ¿eh? Sí, sí. Jorge, pero que yo soy tan volado y en este jardín pierdo la... Pero qué gusto tenerte aquí en el jardín. Yo te hacía en España, Jorge. No, estoy aquí, pero en España estoy en un lugar, frente a un lugar que se llama Plaza de la Villa de París. Así que yo me trasladé de París a una esquina de la calle General Castaños con la Plaza de la Villa de París. ¿Sabes tú quién fue el general Castaños? ¿Quién fue? Pues yo te digo, el vencedor de Napoleón, el Uy, vencedor de la personaje. batalla, el vencedor de Bailén. Nada Un menos. personaje nada menor. Yo he leído que tú, Jorge, estoy con Jorge Edwards, premio Cervantes, el premio más importante para los auditores que no lo sepan de la lengua española, es como el premio Nobel de literatura. Jorge Edwards, escritor, cronista, memorialista, y yo lo tuteo porque me conoce desde chico, si no, no me atrevería a tutearte, Jorge. No. Si no me tuteas, me enojo. Ah, ya, ok. Entonces muy bien, te tuteo. ya, Jorge, ya, listo. tú, yo sé que padeces de una enfermedad, ya se ha dicho muchas veces que era parisitis, pero no sabía que padecías de madricitis o de españitis. Sí, lo que pasa es que yo fui mucho a España hace muchos años y terminé siendo español, y yo tuve la excentricidad cuando comencé a escribir, que por ejemplo tu tío Enrico no tenía. Enrique Lin. Enrique Lin no. Enrique Lin leía puro Heidegger y puro Hegel y Goethe y cosas así. Pero a mí me gustó la literatura española, el español. Y yo creo que me hizo bien leer mucho español. Comencé por Azorín. Azorín, que Que ya era- nadie lee, ¿eh? Nada, ¿quién va a leer Azorín? Y escribí una página azoriniana que se publicó en la revista del Colegio de San Ignacio. Porque tú estudiaste en el San Ignacio de abajo, en Alameda. Claro, y después seguí con Pío Baroja. Oye, ese otro grande, que inspiró y fue muy admirado por Hemingway, ¿no? Sí, por Don Pío Baroja. ¿Qué es lo que te gusta de Pío Baroja, de su estilo o de su manera de escribir? Su naturalidad, su relativa brusquedad, sus bromas un poco pesadas, sus exabruptos y sus curiosidades, ¿no? Porque era un viejo mañoso, ingenioso, divertido, y una vez habló ante una reunión de jóvenes y declaró que no creía en la religión católica, que no creía en el marxismo, que no creía en el socialismo, no creía en nada. Y los jóvenes al final le dijeron, ¿y en qué cree usted? Y él contestó, yo creo en la aspirina, porque yo me tomo una aspirina y se me quita el dolor de cabeza. Digo, ¿por qué voy a creer en otra cosa? ¿Y en qué crees tú, Jorge? Bueno, creo bastante en la aspirina y en el vino blanco, frío, seco, que me produce estados de reconciliación. ¿O de epifanía? Reconciliación con el mundo, digo yo. Ese vino, ¿eh? Que es una forma de epifanía. Pues. Claro, lógico. Y gusto por las cosas. Y además me gusta todavía mucho. Y yo me atrevo a decir una cosa, de los prosistas actuales de varios lados, el que más lee poesía soy yo. Así, ¿ah? Soy un prosista, lector de poesía. Leo mucha poesía inglesa, leo poesía portuguesa. Fui el primer traductor al castellano de Fernando Pessoa. ¿El primero? El No te primero. puedo creer. Yo pensé que era un argentino, No. Rodrigo Alonso. Fuiste tú el traductor de Pessoa, el primero que tradujo Pessoa. Yo traduje poemas de Pessoa que se publicaron en la revista de libros del Mercurio ese tiempo, pero esto ocurrió el año 57, así que mira qué español conoció a Pessoa antes del 57. ¿Te puedo pedir un favor ya que estamos aquí en este lugar? ¿Qué te parece mi jardín primero? Mira, es sencillo, pero tengo unos quillayes, tengo un chucao que traje del sur, un pajarito sureño, mira, qué maravilla, que ha logrado ambientarse acá. Tengo un zorzal, gran amigo, y he seguido un poco el consejo de Voltaire en el Cándido que dice, hay que cultivar su propio jardín, lo dice casi al final del libro. Bueno, el viejo Rubén Braga, que está aquí entre las fotos repartidas en este jardín, amaba a los pájaros. Y entonces el zorzal en Brasil es el sabiá.
Sabiá. Sabiá. Ni idea que se llamaba Sabiá. Sabiá. Y entonces él fundó una editorial que se llamaba Sabiá. Pero qué maravilla, qué Y maravilla. Yo después amo los zorzales. él tenía una terraza en la parte de atrás del río, en Ipanema. Tenía una terraza y la había convertido en una foresta. Había plantado caña de azúcar ahí, una cantidad de cosas, y tenía unas cositas con agua para que fueran los pájaros, los pasariños. Era su amor y las mariposas. Y su mejor crónica se llama A Borboleta Amarela. Veo que una de tus pasiones, aparte de la parisitis y la españitis, es lo portugués, lo lusitano y Brasil particularmente, No, Jorge. pero te voy a decir una cosa, mira, me está gustando cada vez más lo italiano, Así, ¿ah? por contagio no tanto de Rousseau, de Stendhal, Ujú. porque Stendhal El escritor francés del siglo XIX. nació en Grenoble, Sí. al lado de Milano, y tanta es mi pasión que yo fui ahora, hace 2 meses, con un amigo mío fui a Grenoble, Grenoble. y estuve en la casa donde creció Stendhal y estuve mirando los Alpes italianos que están ahí al lado. Y entonces Stendhal lo que explica es que la felicidad de vivir, la alegría de vivir y la belleza son de Italia. Y me dio ganas de estudiar italiano. Yo parlo italiano, yo te puedo enseñar un poquito. Yo no sé nada, Eh. pero leo un poco. Ahora Mira, te voy a enseñar buonasera, buenas tardes, puedes decir ahora. Il giardino, este es el jardín. el jardín. Mi lumino d'immenso, ese es un verso del poeta Ungaretti. A Ungaretti, buen Mi poeta. lumino d'immenso, mi lumino de inmensidad. Tú dijiste que una de tus pasiones es la poesía, que eres de los pocos prosistas que lee poetas, eso es verdad, y se nota en tu prosa, se nota en tu prosa. A ver, regálame algo, un verso, de los versos que te gusten más a ti, aquí en esta tarde, de este día miércoles. ¿Estamos a cuánto? ¿A 31 Hay un de verso julio? que yo conocí. 1 de agosto. Es que se me olvidan. Por ejemplo, Amore a un tempo stesso ingenerò la sorte, Leopardi. Leopardi. Romanticismo puro, ¿ah? Y Jorge, ¿tú eres romántico? Porque uno diría que tú eres más bien un clásico, un no romántico, que sin embargo se entusiasma con los románticos. Yo soy un romántico clásico y un clásico romántico. Qué buena síntesis. Eso me gustó. ¿Te gustó? Muy bien. Jorge, me encantó este último tomo de tus memorias, tengo que decírtelo. Bueno, lo tengo en mis manos. Me alegro mucho. Esclavos de la consigna, aquí lo tengo. Perdón, déjame Me presentárselo. alegro mucho porque yo me retiré, me conseguí una pieza en una casa de campo en Santander, un poco cerca del mar, y lo escribí de un suácate. Lo escribí sin dudar mucho y qué sé yo. Después lo he corregido y lo he examinado. Yo te tenía por un escritor lento, que se detienen las palabras, riguroso. ¿Ya estás escribiendo más rápido ahora, al revés? Estoy escribiendo ahora de viejo mucho más rápido que antes. ¿Ya? De chico era más inseguro, entonces a veces hasta consultaba el diccionario, ahora nada. Y no le tengo miedo a las palabras inventadas, a los neologismos. Y ahora acabo de escribir una novela y el corrector de prueba hizo la siguiente tontería. Porque yo dice de un personaje muy joven que hay ahí en un episodio determinado, dije que puso cara de pregunta. ¿Ya? Claro, es una expresión que hemos escuchado aquí, que es muy buena esa. Y muy Puso cara de divertida pregunta. y muy simpática expresión. Sí, por supuesto. Y entonces el desgraciado el corrector de pruebas me puso expresión de duda. No. Y yo le acabo de escribir a la editora, le dije, por favor, cambia ese huevón. No dije, no usó esa palabra porque no se entiende mucho. ¿Ya? No se entiende mucho en España. Así ¿Ese corrector de prueba es español? era un español de Barcelona, así que un desgraciado. Oye, Jorge, te voy a conviar un cafecito, pero más tarde te voy a invitar un whisky, aunque me dijiste que gustaba el vino blanco, pero yo te he escuchado en varias partes de tus memorias, varias veces tomando whisky. Yo soy bastante whiskero. Ya. Ahora, yo te digo una cosa, francamente, no sé de whisky. Yeah. Porque hay tipos pedantes que dicen que distinguen el whisky así. Hacen catas de whisky. No, sí. no. Pero me encontré con un personaje notable. Hay un inglés en Francia, que es el primer inglés y el primer no francés que ha sido incorporado a
a la Academia Francesa de la Lengua, que es cosa seria. Se llama Michael Edwards, es un pariente remoto. Lejano tuyo, ¿ya? Claro, y entonces es poeta, ¿Ya? muy buen poeta, ¿Ya? y es especialista en Racine y profesor del Colegio de Francia. Nada menos. Ujú. Yo estoy muy orgulloso de este pariente. Y él me dijo una cosa. ¿De dónde viene ese Edwards? Y yo le conté un poco la historia del primero que llegó para acá. Me dijo, debemos ser parientes, porque en ese tiempo no había gente que se llamara Edwards en Londres, porque somos galeses. Ya. ¿Y qué tiene que ver con el whisky él? Bueno, entonces me dijo, ¿usted espera una hora determinada para tomar su whisky? ¿Ya? Y yo le dije, bueno, más o menos hasta las 8. Él me dijo, yo no, me dijo, porque yo trabajo de 6 a 12 del día, todos los días. Trabajo y a las 12 abro la ventana de mi casa en París, que es la ventana que tiene la vista más bonita de París. Me siento, me dice, y me tomo un whisky doble de las islas. ¿Qué significa eso? Le dije, que son unos whiskies que tienen turba, tienen agua de mar por debajo. Uy, pero eso te debe llevar a... Entonces eso... a viajes muy largos. Y me dijo, me tomo un whisky doble mirando París y soy un hombre feliz y después como y estoy tranquilo toda la tarde. Jorge... Y una señora, estábamos en una reunión y una señora le dijo, ¿y usted por qué está en París, señora? Siendo inglés, por un terremoto, por algo así. No, señora, le dijo, estoy aquí por Racine. Por Racine, el dramaturgo francés. Y la señora todavía... Oye, Jorge... La señora todavía no entiende. Oye, se me ha pasado la hora conversando contigo. Yo sabía y sé que eres un gran conversador y sé que la conversación es una de tus pasiones. ¿Así? Tú decías que te gustaba caminar, sé que te gusta andar en trenes y te gusta conversar. Y se ha perdido el sentido antiguo de la conversación. ¿Estás de acuerdo en eso? Algo sí, algo así. Tengo un amigo en Madrid, un tipo inteligente, muy buen ensayista, que se llama Juan Malpartida. Y entonces tenemos un rito. Una vez al mes nos juntamos en mi casa como a las 8 de la noche y nos tomamos un whisky de buena calidad y conversamos. Entonces la gente me pregunta, mi familia, ¿y por qué Madrid? Porque yo tengo algo que ver con la lengua española y Madrid también tiene algo que ver con la lengua española. ¿Y se conversa más en España que acá? Se conversa más, Uh-huh. creo yo. Hay conversadoras buenas. En tu libro de memoria, Jorge, en el último tomo, que es el que acaba de aparecer, dice que puede que el Chile de hoy esté mejor en los números, en las estadísticas, incluso en los niveles de superación de la pobreza. Pero me temo que en la fantasía, en el espíritu, en todo aquello que es la sal de la vida, esté bastante peor. Y me gustaría que me explicaras ese juicio tan categórico sobre el Chile. Mira, yo te voy a decir, cuando yo tenía 18 años, yo iba al Parque Forestal, siempre viví cerca del Parque Forestal, y me encontraba con los siguientes personajes. Un chico que le decíamos el Queque Sangüesa. El Queque Sangüesa. El Queque Sangüesa, que era un chico ingenioso y divertido. Me encontraba con Enrique Lin. ¿Con el Chico Molina también? Muchas veces, con Lucho Yarzún, con maravilloso. con el Chico Molina y con Eduardo Anguita más de una vez. Porque además con Eduardo no puedo contarlo aquí porque tengo hasta aventuras con él. Ah, ¿aventuras eróticas? No eróticas, pero parecidas. Claro. ¿Paseos en los viejos burdeles míticos de Santiago? No, nos encontramos en la calle y él me dijo, oye, me acaban de pagar, fíjate que dependía de su sueldo. Y nos fuimos a tomar pisco sour en el Hotel City. En el viejo City, En el viejo que ahora Hotel cerraron, City. lamentablemente. Claro, y después fuimos Ese hotel gótico, y sí. fuimos a ver una escritora que se llamaba María Carolina Gel. Sí. Y llegamos medio borrachos, a ella no le gustó nada la cosa. Nos trató pésimo y a los 3 días mató
a una persona, pero nos Ese es un salvamos. famoso crimen, ¿eh? Claro, nos salvamos jabonados. Mató a un nosotros. amante, parece. Yo creo que si nosotros nos entusiasmábamos aquí con esa señora, nos quedamos ahí y nos matan. Le llega el balazo. Así que Oye, nos salvamos. pero volvamos a esta afirmación tuya que me parece interesante. Tú hablas de un Chile indiferente, monetarizado, entontecido. Bueno, que el ídolo de este país es el dinero. Entonces, todo el tiempo te dicen, fíjate que se compró un auto que le costó tanto, que se compró una casa que le costó tanto. Es el ídolo. Y entonces tenemos un presidente de la República que está en ese onde, qué sé yo, está bien. Pero yo prefiero a los viejos presidentes que leían libros y que combinaban a la moneda. Balmaceda convidó muchas veces a Rubén Darío Qué a la impresionante. moneda. Claro, porque Rubén Darío era muy amigo del hijo, Pero también, de Pedro Balmaceda, ¿no? pero Claro. también el viejo también. Y Neruda tiene un verso, porque Neruda estudió ese tema, dice, cuando Rubén Darío llegaba a la moneda, una botella de coñac lo esperaba. Qué bueno. Así que así son las cosas. Así que bueno, dejemos a los monetaristas que hagan sus gracias, pero que no nos empobrezcan más. ¿Y te aburres cuando vienes a Chile entonces cuando encuentras este Chile monetarizado? Me recuerda mucho lo que me decía Raúl Ruiz cuando venía a Chile cada vez. Me decía, yo cada vez que vengo a Chile veo a los mapuches con un celular siguiendo las acciones de la bolsa. ¿Cómo suben o bajan las bolsas? Decía Sí, Raúl Ruiz. Bueno, yo era muy amigo de Raúl y le hallo razón ahí. Sí, le hallo razón. Pero en fin, yo no soy tan intolerante y todo, pero tengo amigos ricos incluso. Así, ¿eh? Sí, pero en general son avaros. Eso es una desgracia de los amigos ricos. Uno dice, ¿por qué no me invitará uno a esos whisky con turba? No, el amigo rico es avaro. ¿Y cómo era el Chile que también describes aquí? Porque en este Esclavos de la Consigna, Memorias tomo 2, agarras todos los años 50, 60, 70 y hablas de un ambiente primario, salvaje, divertido de Santiago de los 50. Me gustaría que me trajeras ese mundo de esa época. Bueno, era un país divertido que tenía su lado salvaje. Pero, por ejemplo, nosotros bajábamos en la calle Puente, por ahí, a unas tabernas que tenían unos tablones medio rotos donde te podías romper un tobillo, donde había un ruido, un humo, una cosa inmensa. Y una vez yo estaba en una de esas tabernas y se me acercó un escritor medio hippie, en estado más o menos de deterioro general. Y tenía muchos bolsillos, porque andaba como con un overol, y en esos bolsillos tenía muchos lápices. Y él había leído El Patio y le había gustado. Fíjate Tu libro tú, El Patio. mi primer libro. Entonces, Aquí lo tengo, mira. fíjate, Aquí lo tengo a mano, y mira. se me acercó y me dijo, al talento se lo premia con un lápiz Faber. Entonces yo digo, el primer premio literario que he tenido y el mejor es ese. Qué bonito. Es el de este señor. Que después- Oye, pero Jorge, ese era un Chile más pobre o más austero, menos rico que ahora, un país más estatista tal vez, pero a pesar de que tú eres un liberal, parece que tienes nostalgia de ese Chile que no era tan liberal como el de ahora. A ver, me gustaría entrar un poco en esas contradicciones que son Pero, interesantes. por que son- ejemplo, este personaje que me entregó ese lápiz hizo su epitafio. Es el mejor epitafio que conozco, y revela mucho lo que era el Chile de ese tiempo. El epitafio decía, aquí yace fulano de tal, quiso ser escritor y llegó a ser escritor chileno. Entonces esa era una desgracia extraordinaria porque había que ser escritor universal y qué sé yo. Y todos partían a Francia y escribían en francés. Y Eduardo Anguita partió a México, además. Sí, Y me- delegado cultural. Sí. Y me invitó a ir con él. Ah, sí, ¿ah? Sí, me invitó. y no Poeta fui. metafísico, Eduardo Anguita, autor de Venus en el Pudrido. Con Braulio Arenas fueron los dos. Los dos le tenían pánico a los aviones, además. Sí, con Braulio Arenas. Sí. Y Fíjate que me contó a Carlos Braulio Arenas lo llamábamos, éramos todos muy pesados y Ya. inventores de nombre, lo llamábamos Braulio Apenas. Bueno, pero Braulio Apenas es un tipo interesante porque a mí me gustan las novelas cortas, surrealistas de Braulio Apenas. Son interesantes esos textos en prosa. Son interesantes. Y es menos conocido. Jorge, una de tus características es tu memoria.
tú eres un novelista memorialista y tus novelas están ahí en el límite entre la ficción, Sí. la memoria. Es que hay un mexicano, Christopher Domínguez, Sí, Christopher Domínguez, sí. claro, que escribió un ensayo sobre mí, ¿eh? Se llama Jorge Edwards o el arte de la casi novela. Así que yo escribo casi novelas. Y mi próximo libro va a ser 3 casi novelas, ¿Sí? por A ver, ejemplo. cuéntanos, adelántame un poco, aquí que nadie nos escucha. Bueno, ¿Cuál- te cuál- voy a decir en 2 palabras. Yo, como soy melómano, ¿Te gusta la música? soy muy aficionado. Yo sé que te gusta César Frank. Sí, sí. ¿Te gusta una sonata, la primera sonata de César Frank? Me gusta la música francesa bastante. Sí. Y entonces en París conocí a un gran pianista que se llama Aldo Ciccolini, ¿Ya? uno de los grandes, ¿eh? En Eric Satie, en Frank, Mm. en Liszt, Mm. en Gabriel Fauré. Bueno, y llegó a verme a la embajada chilena cuando yo estaba allá y yo le hablé de Claudio Arrau. ¿Ya? Y me contó el siguiente cuento de Claudio Arrau que quiero convertirlo en una casi novela. A Claudio Arrau lo invitaron a dar un concierto en un pueblo del interior de Uruguay. ¿Ya? Llegó- Pueblo provincia. Sí, en una provincia. Llegó al aeropuerto de Carrasco, lo esperaba un colegio de niñitas con flores y un ministro lleno de medallas. Y después se tuvo que tomar un tren, recorrer todo Uruguay. Llegó cerca de una laguna que yo he inventado que era la laguna Estigia, la laguna de los muertos. ¿Ya? Porque él dijo, con toda ingenuidad al llegar, dijo, bueno, quiero ver el piano en que voy a tocar mañana. Y los tipos se quedaron un poco incómodos y lo llevaron a una casa y no había piano. No había piano, No no había había piano donde piano. tocar. No había piano en tocar. Bueno, así eso te encendió para esta cuasi novela que va a ser Arrau entonces el personaje. Sí, va a ser un músico y va a ser un lugar que a lo mejor se va a llamar Macondo, porque ese pueblo donde no había piano, invitaban a tocar el piano a un gran pianista. Y Es- donde al lado hay una laguna, Macondo. bueno. Jorge, mira, te fijaste que tengo un viejo tocadisco aquí de la década de los 80 y te voy a poner a César Frank mientras nos vamos a una pausa. Y dime, ¿qué te produce la música de Frank? Y yo sé que te ¿Me gusta. vas a poner la sonata de violín y piano? Mira, ahí viene. Sí, claro. Mira qué maravilla. ¿Qué te produce esta música? Que tú que eres melómano. Bueno, me recuerda mi infancia. ¿Ya? Porque yo estas cosas las oía y las oía con unos amigos y con mis hermanos y con un personaje que se llamaba Jorge Rengifo, que era primo de mi mamá. Y Jorge Rengifo era un fanático melómano y nosotros le decíamos Rengifonfo. Y entonces yo escribí una novela que se llama El descubrimiento de la pintura porque Jorge Rengifo era pintor de domingo, esos pintores de fin de semana. Y tenía una sensibilidad especial, era un verdadero artista, creo yo. Y a mí esos artistas mediocres, que fueron desconocidos, que no salieron, que no fueron... Ese que llegó a ser escritor chileno nomás, me gustan. Y me gustan como personajes, y yo creo que son mis personajes, mis mejores personajes. Jorge, antes de ir a una pausa, en varias partes de esta autobiografía, que parece más una biografía del mundo como testigo de la época del Chile 50-60, sin embargo, tú deslizas de repente preguntas. Tú preguntas, y yo a veces me pregunto, ¿quién soy yo? En otra parte te dices, ¿qué era lo mío? Esas incursiones me gustaron. Así, ¿eh? Y me gustaría preguntarte antes de irme a pausa, ¿quién es Jorge Edwards? Bueno, la pregunta yo me la hago bastante ahora. Y a veces me dicen, a veces alguien me reconoce y me dice, ¿usted es Jorge Edwards? Y yo contesto siempre, creo que sí. ¿Eh? Pero todavía creo. Pero O ya sea, está- soy un creyente y seguiré siendo. Pero dame una pista, ya a esta altura del partido ya algo sabes de ti mismo, del viejo conócete a ti mismo, ¿no? Sí. Has leído Montaigne, has leído Rousseau, tienes harta literatura en el cuerpo. A ver, ¿qué has descubierto de ti mismo a esta altura del partido, que te parezca interesante compartir? ¿Sabes tú una cosa que me pasa ahora? Es que escribo más rápido. Ujú. Y que escribiendo más rápido me siento mejor. Me siento más contento. Me siento más satisfecho conmigo mismo y digo yo al final, bueno, al final esto salió.
¿Y qué te pasa? ¿Y qué partes tuyas salen en ese tipo de escritura rápida? ¿Qué parte de ti mismo sale? A veces sale algo de la intimidad y algo del sentido musical y el sentido de la belleza, ¿eh? Porque yo soy un tipo ya a estas alturas bastante contemplativo. Así, ¿ah? No necesito moverme tanto, no. Soy muy contemplativo y me gusta mirar el cielo y me gusta mirar los árboles y esas cosas, y los pajaritos me gustan mucho. Entonces te voy a invitar a que estemos en esta actitud contemplativa mientras viene la pausa, porque nos están escuchando además en Radio Pauta, que tiene unos micrófonos aquí en el jardín, mirando nuestros pájaros, el chucao, el zorzal, y sigamos escuchando la música de Frank. Vámonos con Frank y pongámonos contemplativos, Jorge. Ya está, muy bien. Bueno, habían varias cosas que escuchábamos, además de César Franco. ¿Sabes tú que Frank, oye, una cosa, Frank era un gran organista. Y hay música de órgano de Frank que es una maravilla. Yo tengo discos de eso. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Contra la papa frita y se combina, pero hay que saber tirarlo en su momento, no es así nomás la No cosa. así. Yo estoy con Jorge Edwards, premio Cervantes, novelista, autor de Las Memorias 2, Esclavos de la Consigna. Estamos escuchando en mi tocadisco aquí en mi jardín la música de Frank, que a él le gusta. Y Jorge Edwards, en la página 210 de esta memoria, se pregunta: ¿debo contar todo o no contar todo? ¿Y tiene sentido en este último caso escribir memorias solo parciales, en alguna medida engañosas, autocensuradas, mentirosas? Escribir memorias de diplomático, de libertino, de escritor extraviado en la diplomacia, en la vida bohemia, en el desorden personal, relacionado con la nueva era del hipismo, que avanzaba en esa dirección con la voz ronca de Bob Dylan y de tantos otros con el mal de siglo a cuestas. Jorge, uno en las memorias esperaría que el escritor se va a empelotar, digamos, va a mostrar todo, su alma entera. ¿Cómo Bueno, crees tú? Pero el escritor tiene su pudor también, pues. Claro. Así que se puede llegar muy lejos, pero yo no creo que haya que llegar tan lejos. Ujú. No. Yo creo que yo estoy en un lugar cómodo, por lo menos. Ahora me escribe el Rafael Gumucio, que me dice: me he sentido muy cómodo en tu libro. Me parece un buen elogio. Sentirse cómodo en una escritura, en la música de un lenguaje, en las digresiones, en la memoria, bueno, está bien. ¿Qué más ¿Cuáles son las memorias que tú has leído que más te han fascinado, que más te han agarrado como lector, Jorge? Bueno, claro, lo que pasa es que yo he sido un lector de memorias. Mm. Entonces eso hay que decirlo. Yo he leído las Confesiones de Rousseau. Bueno, eso ya lo dijimos. A ver, Pero, detengámonos un poquito en eso. pero ¿Qué es lo que he rescatas de leído, Rousseau? he leído muchas memorias inglesas, he Ya. leído memorias chilenas. Cosas de un tipo como Fanor Velasco, que contó toda su experiencia durante la Guerra Civil del 91, así que he leído muchas cosas. Detengámonos un poco en Rousseau, el gran maestro, el que inicia el género de las memorias. Y lo tengo justamente aquí, Jorge, y hay una pequeña cita que quería compartir contigo. Él dice, Rousseau: antes de continuar, debo dar al lector una excusa, o mejor dicho, justificar todos los pequeños detalles que acabo de enumerar y los que todavía relataré adelante y que a él poco le interesan. En la empresa que me he lanzado de mostrarme enteramente al público, es preciso que no quede oscuro, oculto, nada mío. Es preciso que me ofrezca constantemente a sus ojos, que me siga Bueno, en mira, yo te todas voy a las decir, visuales del mi corazón. opinión de Rousseau. Dime. Rousseau es un hombre difícil, torturado, Ujú. enormemente exagerado, apasionado, locamente apasionado, que siente que el mundo no lo recibe bien, se siente maltratado, siempre se siente condenado, qué sé yo. Es un exagerado. No me habría gustado ser amigo de él. Me gusta mucho leerlo. Me habría encantado ser amigo de Mozart, por ejemplo. ¿Por qué de Mozart? Porque es un hombre de un talento natural y porque es un músico maravilloso. Pero, ¿Por su levedad? sí, pero ser amigo del pesado Rousseau, no sé. Es un pesado.
Pero, a ver, estás metiendo un juicio muy, muy tremendo sobre Rousseau, Sí. que el pobre sufrió también, porque ese Voltaire y sus amigos no lo trataron muy bien, ¿eh? A Rousseau. Bueno, pero es que él tampoco los trataba bien. Trataba mal a todo el mundo. Pues Voltaire no fue buena persona con Rousseau. No. Eso sí. Pero Le fueron a tirar piedra a la casa, a las ventanas. Sí, sí, claro. ¿No? Pero Madame de Warens, que se transformó en su mamá espiritual y sexual y de todo orden, lo trató harto bien. Así que también tuvo compensaciones importantes. Ese es un maestro de las memorias. ¿Qué otro maestro en la literatura del género memorias, que es un género literario importante? Yo creo que en Chile hay un memorialista fenomenal, Pérez Rosales. Vicente Pérez Rosales. Es un gran memorialista. ¿Qué te gusta de él, de la escritura de él, Jorge? La lengua de él es muy buena. Ujú. Y después, en España, hay un tipo que nadie toma demasiado en cuenta, pero que tenía un tono en el memorialismo extraordinario, que es Moratín. Ah, el autor de teatro, José Fernández de Es Moratín. un fantástico autor de diarios y de memorias, por ejemplo. No hay muchos, sí, es un género fenomenal, hay que rescatar ese género. Hay algo que me llamó la atención en el libro y que me interesó mucho, es que tú dices que tu amistad con Pablo Neruda, que tuviste una larga amistad con él, saliste enriquecido, pero me hizo daño Neruda. Y me gustaría saber, Jorge, ¿por qué te hice daño? Porque comimos demasiado y a mí me habría gustado escribir más, leer más y cosas de esas. ¿Y por qué Neruda? Y uno podría pensar que Neruda leía mucho, incitaba a leer más. ¿Por qué? ¿Era muy exigente, muy...? No, Neruda tenía una cosa, era un conversador muy notable ¿Ya? y había conocido a medio mundo. Y entonces podía contarte una anécdota de Federico García Lorca y otra del torero no sé quién y qué sé yo. Era muy divertido y hablar con él era entretenido. Pero era antiintelectualoso o antiintelectual. Sí, él sospechaba del intelectualismo de la gente, entonces yo tenía una tendencia a leer más de esas cosas difíciles que me gustan en realidad. Y entonces quizás no lo hice por él, pero él, yo no le reprocho nada. Era muy divertido. Yo le decía, me contaba una cosa divertida, yo le decía, cuéntalo en tus memorias. Apúntalo, me decía, y me lo recuerdas mañana. Entonces tenía que trabajar más yo, así que al final prefería no Oye, decirle nada. ¿y las memorias de él te gustaron? ¿Te gustan como literatura, confieso que vivió? ¿Qué te parecen? Mira, yo te voy a decir, toda la primera parte y toda esa parte de los elefantes de Ceilán y qué sé yo, la encuentro muy bonito, muy bonita. Pero hay cosas medias mentirosas, ¿eh? Que yo le pillaba algunas cosas. Pero medias... no es parte del escritor ser mentiroso, no es el escritor un mentiroso profesional. No, pero él miente a favor de su política, Ah. ¿te entiendo? Entonces ahí, bueno, pero... ¿Es mentira de mala fe? Él era un poco beato político, era beato. Y entonces se le nota de repente, porque como dicen algunos grandes ensayistas sobre la Revolución Francesa, por ejemplo, la religión se transformó rápidamente, la revolución se transformó rápidamente en una religión. Y toda religión tiene sus beatos, y tiene sus curas, y tiene sus hermanitos. Y sus curas abusadores también. Claro, abusadores. Entonces Neruda tenía un poco de beatería y quería censurarme persona non grata. Me decía, pásamelo porque yo te voy a poner en una raya roja donde haya frases que no debes poner. Bueno, Pero ahí estaba actuando como una especie de jerarca del Partido Comunista de la Unión Soviética. actuaba como un jerarca y como un censor. Pero dime una cosa, Neruda sabía... Pero lo que sí es que era muy divertido y como se sentía abrumado frente a la exhibición de la inteligencia. Ahí se sentía... Oye, hay una anécdota que quiero que me la cuentes de nuevo, que es preciosa, cuando van a ver a Gagón, parece, ustedes dos, y te dice una frase que es fantástica, y me gustaría que me la contara, Jorge. No, yo te voy a decir que yo ahora estuve en París y fui a ese lugar, que es una casa... Primero hay que decir quién era Louis Aragon, para el que no lo Claro. sepa. Era un escritor... Esa es una casa muy bonita donde Louis Aragon, que era el gran poeta comunista francés, Y surrealista fue. pero muy popular. Mm. Algunas de las novelas de él eran grandes bestsellers, o sea, tenía mucho dinero. Les Yeux d'Elsa. Claro, y entonces vivía ahí frente al Ministerio del Interior, a Matignon, como se dice,
Y entonces yo nos convidó a comer a Neruda, Matilde, y a Pilar y a mí. Y yo toqué el timbre y Neruda como que pegó un saltito. Me dijo, estamos fritos. Vamos a tener que ser inteligentes toda la noche. ¡Qué bueno! Claro. Y entonces cuando salimos de ahí pegó otro saltito ¿Ya? y me dijo, vámonos a comer una cazuelita, porque quería, y habíamos comido mucho, pero quería comer algo tranquilo y tomándose un trago y riéndose, pero sin ninguna tiesura ni exigencia de ser inteligente y de ser el más comunista de todos, qué sé yo, nada. Sí, sin embargo, Neruda, a pesar de lo religioso que fue, como tú dices, tuvo su momento de crisis. Y hay un libro de poesía donde se refleja esa crisis. Te voy a leer unos versos. Memorial de Isnael. No. ¿Cuánto vive el hombre por fin? ¿Vive 1000 días o uno solo? ¿Una semana o varios siglos? ¿Por cuánto tiempo muere el hombre? ¿Qué quiere decir para siempre? Extravagario. ¿Qué pasó Claro. con Neruda ahí y qué pasa este libro? ¿Qué muestra de Neruda? Claro. Tú lo conociste por dentro. ¿Qué pasó con Neruda ahí? A Neruda lo impresionó profundamente el discurso en que Nikita Khrushchev, el secretario general de la Unión Soviética, denunció los crímenes de Stalin. Claro. Se quedó angustiado con esa cosa y decidieron hacer un libro. Y Neruda era un poeta coleccionista por definición. Por ejemplo, Crepusculario es una colección de crepúsculos. Extravagario es una colección de extravagancia. Pero hizo una poesía que justamente es lo contrario de la poesía del realismo socialista, que mira al porvenir. Al contrario de aquí, todos los poemas son circulares. Esto es una cosa muy típica de Extravagario. El poema comienza aquí y el tipo dio vuelta, el tipo se está afeitando en la mañana y en la noche se está metiendo en la cama y al día siguiente se está afeitando y sigue siendo jueves. Y el tiempo siempre es día jueves. Está lleno de esos poemas circulares. O sea, hay una crisis en Neruda, una crisis profunda. Ahí había una crisis profunda, claro. Pero claro, y yo acompañé a Neruda cuando leyó los primeros versos de Extravagario en Santiago, en una sala que tenía la Universidad de Chile en el centro de Santiago. Y el que dirigía esa sala era José Santos González Vera. El de Argüé, el gran prosista, memorable Él prosista. dirigía esa sala. Y Neruda leyó esos poemas y se quedó amargado, porque sintió que no habían tenido eco en la gente. Jorge, hay otro escritor del que tú hablas mucho en tus memorias de la generación del 50, y yo creo que tengo por ahí la voz de él, un poeta sobre el que escribiste un libro, está bien. Primero tú dijiste que ustedes eran los Angry Young Men de la remota periferia chilena. Sí. Ese grupete que se movía en torno al Parque Forestal. Algo estaba pasando ahí potente en la década A ver del la 50. voz, a ver la voz. La voz de Enrique Lin. Veamos. Con su muerte. Y bien, eso era todo. Aquí tiene la vida, mires en ella como en un espejo, empáñela con su último Sí, suspiro. sí, eso es la voz típica. Este claro. es usted Mira qué de lindo niño el poema. entre otros niños de su O sea edad. que Enrique es tío tuyo. Se reconocería a claro. simple vista. Le han pegado en la cara, llora a lágrima viva. Le han pegado en la cara. Es que era muy Allí está actor. varios años después. Aquí le con sale su una abuelo, voz de actora. frente al primer Era cadáver actor, de le su gustaban vida. los monólogos. Y este monólogo es precioso, Jorge. Es de La pieza oscura, que es el monólogo del viejo con la muerte, en que hace una recopilación de toda su vida. ¿Qué fue para ti, Enrique Lin? No, Enrique Lin, yo conocí a Enrique un poco por casualidad, te voy a decir, en el Parque Forestal, cuando él había publicado Nada se escurre, Su primer libro. su primer libro. Oye, y a mí me gustaba mucho ese libro y yo me sentí muy contento de conocer a un poeta y toda esa wifa. Oye, te quiero hacer una invitación. El próximo martes, ¿Sí? en Santiago, a las 7 de la tarde, en el GAM, se van a lanzar 2 libros reeditados de Enrique Lin. Nada se escurre, que te gustó a ti, y Poemas de este tiempo y de otro, su segundo libro. Libros muy interesantes, ¿eh? Sí, me gustaría ir, voy a ir. Te invito a que participes también ahí. Bueno, participo, vea, tío. Así que están invitados también todos los radiovidentes. Es un libro... A ver,
Los Angry Young Men de los 50, de esa periferia. Chile era periférico, era aislado. Sí. Pero ¿qué estaba pasando ahí? Había una potencia, algo que te gusta, hay una nostalgia en tu memoria sobre ese Claro, tiempo. Claro, es que era un tiempo muy divertido, era un tiempo genial. Nosotros nos veíamos con gente nos veíamos con los viejos surrealistas mucho, Chico Molina, Teófilo ¿Y Asís. qué es lo que caracterizaba a esta generación que no se diera en otra parte del mundo? ¿Qué era lo propiamente, específicamente chileno o típico o distinto de esta generación tuya, de este mundo, de ese mundo de Chile de esa época? Yo te diré una cosa, mira, porque yo conocí a los equivalentes españoles de esa gente, que son Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, que buenos poetas, Claudio Rodríguez. Pero nosotros nos apoderamos del lenguaje chileno, incluso el lenguaje de la calle chilena y del campo chileno. Y con eso yo hacía mis cuentos con ese tono y los poetas también. Nos apoderamos de esa cuestión, así que eso era diferente. Era una diferencia que quizá no explotamos suficientemente, no sé. Jorge, voy a cambiar un poco la música, voy a sacar el disco de Frank y voy a poner otro. Y voy a poner una música brasilera, porque yo sé que a ti te encanta Brasil. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a estar ahora en un lugar que se llama Sacha, creo que es un club Es nocturno. que yo me voy a tener que ir pronto. Sasha. Mira, Sasha. Mira lo que estamos escuchando aquí. Y quiero decirme, ¿qué te evoca esta música? A ver. Tom Jobim, Ajá. Bossa Nova, Vinicius Moraes y Tom Jobim. Vinicius iba al Sasha, iba a todo el mundo. Y ese poeta que me dedicó el libro diciendo que admiraba lo que yo había escrito pero que no conocía, Qué bueno. era un gordo que estaba en el Sasha. Tú en tus memorias dices que viviste una experiencia en Brasil que fue el dépaysement, o sea, el despaisamiento, podríamos decir, Sí, en sí, Brasil. sí. ¿Qué te pasó en Brasil? Era que Brasil es muy grande y es un continente y es selvático y era lo diferente de Chile. En Chile todo era medio chico, medio gris, medio modesto, la música no era muy brillante. Entonces en Brasil era como una fiesta, una super fiesta. Brasil era una fiesta, como Era diría una- Hemingway, ¿no? Era una super fiesta. Cuando salíamos del Sasha, estaba rojo todo, porque el amanecer en Brasil es rojo. Se veía el mar con unas islas rojas. Y entonces había unos carritos de madera donde te vendían una cervecita de este porte. Qué rico. Se llama un chopiño. Chopiño. Y entonces en el calor y en el rojo, como infernal, digamos, el amanecer, uno se tomaba un chopiño. Y es un país altamente erótico y sensual. Y yo creo que Claro. una dimensión tuya importante es el erotismo y la sensualidad, que Sí. está presente. Igual que Neruda. Sí, claro. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero por lo menos yo en Brasil lo pasé muy bien. De los escritores brasileños que conocemos tan poco y de la literatura brasileña, ¿qué es lo que te interesa Yo más? te digo que a mí lo que me gusta son los poetas en Brasil. ¿Ya? Me gusta mucho Drummond de Andrade, Mm. Manuel Bandera. A ver, hábleme un poquito, porque muchos no lo conocen acá. Dumont de Andrade, ¿te acuerdas de algún verso o puedes decirnos algo de él? A ver, espérate, yo te voy a decir. Schmidt, el que me dedicó el libro así, era un gordo Ujú. que se había hecho millonario y tenía mala fama. ¿Ya? Le ¿Ya? decían el gordito sinistro. Y era dueño del agua potable en Río y siempre faltaba agua potable en Río, un país donde el problema del agua es esencial. Entonces, Drummond tiene un poema que se llama algo así como El momento del siglo, algo así se llama. O poeta Mayakovsky suicidou-se. O poeta Essenin fartou-se de escrever. E o poeta Augusto Frederico Schmidt fornece de agua potable la capital federal. Habría que traducirlo. El poeta Mayakovsky, ¿no es cierto? El poeta Mayakovsky, que es el gran poeta de la Revolución Rusa, Se suicidó. se suicidó. El poeta Essenin. Que siguió a Mayakovsky, se cansó de escribir. Y el poeta Augusto Frederico Schmidt, este gordito,
abastece de agua potable la capital federal. Qué bonito. Bueno, hay poetas que han sido empleados de obras públicas, creo que Cavafy era... Por ejemplo, el poeta Castro Alves del Brasil, Ya. que fue desterrado y terminó su vida en Goa, por ahí, ¿no? Entonces recuerda su tierra en un poema que comienza así, que es un clásico. Miña terra ten forestas, algo así, donde canta o sabía el zorzal. Donde canta el zorzal. Y mira, parece que este zorzal de mi jardín escuchó la palabra zorzal. Claro. Y mira, ahí está, mira. Ahí está sonando, mira cómo se acerca. Sí, Está bueno. es muy patúo este zorzal. Mira, ahí te está mirando, se puso al lado tuyo, Jorge. Entonces, continúa el poema así, me acuerdo todavía. Las aves que aquí gorjean, las aves que cantan aquí, nau gorjean como No cantan como allá. allá. Qué hermoso, y qué hermoso suena el portugués como idioma poético. Claro, fantástico. Pero no podemos dejar de hablar de otras de tus pasiones geográficas y culturales. Tú te preguntas, ¿por qué no quedarse en París? En la página 183 de tus memorias. Sí. Y hablas de alguna manera de los misterios y las epifanías de París. Y me gustaría que, vamos a cerrar los ojos, estamos en el jardín, vamos a caminar un poquito por las calles de París, como en esa película de Woody Allen, Medianoche en París, no sé si la viste. Bueno, Vamos a caminar por París. Imaginemos que estamos en París metiéndonos por jardines interiores. Desde este jardín vamos a ir al jardín. el problema es que me voy a tener que ir, me están esperando. Sí, por no ahí. sé si ya está terminando. Pero para terminar con París, yo te voy a decir una Espérate cosa. un poquito, Jorge, pero mira. Mira. Sí, sí, sí. Yo salgo de la Mot Piquet, De la Mot Piquet. Vamos doblo caminando. a caminando. la derecha y llego a ese jardín fantástico que está frente a la escuela militar y debajo de la Torre Eiffel. Bueno, es maravilloso. Yo me metía, me internaba por ahí, me imaginaba cosas. Tú flaneabas por Porque París como pues, decía además Baudelaire, que ¿no? París es una ciudad muy histórica, entonces todos te dicen, ahí vivió la Sara Bernard. Ahí, por ejemplo, Baudelaire, Baudelaire. Las flores del mal, uno de El los poeta. grandes poetas del siglo XIX. Tiene el club de la chiche, el club de la droga. Fumaban hashish, claro que sí. Claro. Espérate un poquito, y hay un verbo que inventó Baudelaire, que es muy preciso para esto, que es Pero flanear. uno va caminando con un tipo que sabe de París. Claro. Yo tengo un amigo que sabe porque vive por ahí. Y yo le digo, ¿y cómo el Club de la Chiche? El Club de la Chiche es una pieza empleada. Ujú. Son 4 metros, donde se juntaba con Rimbaud y con Romain y con Théophile Gautier y fumaban allí y se iban para otro lado. Pero en realidad estaban en una pieza que era la mitad, la cuarta parte de la pieza donde está. ¿Cuál es la calle más entrañable para ti de París? Más entrañable. Julian Green, otro gran caminante de París, no sé si lo has leído, el novelista Julian Green, que ya no se lee ya. Ella no se lee ella. Pero él tiene un librito que se llama París, donde va recorriendo esas calles antiguas, estrechas, algunas no sé si han desaparecido. La calle que a ti te emocione más. Bueno, es que hay un montón. Pero una, para darlo como dato. Bueno, Rue Malard. Rue Malard, ¿dónde queda eso? Eso queda cerca del Sena y cerca de un lugar donde yo viví y era un mercado al aire libre. Y pasar por esa calle donde, por ejemplo, había unos puestos donde habían unos garfios con unos jabalís que colgaban. Ah, sí, ya. Y otros llenos de manzanas y de peras y de cosas rojas. Era fantástico, era absolutamente fantástico. Y caminar con Balzac. Era un trópico ¿Ya? en medio del cemento de París. Jorge, y caminar con Balzac. ¿Qué aconsejarías tú leer para entrar en París de verdad? ¿Qué de Balzac? En Balzac hay que leer la gran novela de Balzac, que son Las ilusiones perdidas. Las ilusiones perdidas. Qué Eso buen hay que título, ¿ah? Eso hay que... Y entonces el personaje principal de Las ilusiones perdidas se llama Lucien de Rubempré, que muere y se suicida al final, fracasa en todo y se suicida. Y Oscar Wilde tiene una página que es fantástica. Dice, el día más triste de mi vida fue el día
en que se murió Lucien El de Rubempre. personaje, claro. O sea que el día ese es un día en una novela. Pues. Vargas Llosa es fanático de Flaubert. Sí. ¿Tú eres fanático de quién? ¿De Balzac, de Proust o de Stendhal? De la tríada francesa. Si yo te diría de quién tengo un cierto fanatismo, Stendhal. ¿Por qué Stendhal? Cuéntanos un poquito de él, porque casi nadie lo lee aquí en Chile, Jorge. No, Ya nadie. porque- Háblanos un poco, ¿quién eres Stendhal Porque y por la qué? naturalidad del estilo de Stendhal y la riqueza, digamos, su amor a la belleza y su amor a las mujeres bonitas, ¿eh? Y su amor a las óperas de Rossini, es una cosa que la expresa con una elocuencia, con una gracia. ¿Te identificas un poco con Stendhal? Sí, bastante. ¿Te gustaría ser amigo de él al revés de Rousseau? Que yo con Stendhal habría sido muy amigo. ¿Sí? Sí. Me habría reído, era un gordo muy divertido, era gordo, era algo mujeriego, pero no exageradamente porque era enamorada en realidad. Se enamoró de una mujer que se llamaba Angela Pietragrua. Qué lindo nombre. Ah, qué bonito. Ya con el puro nombre uno se enamora ya. Y yo llegué, no, claro, y yo llegué a Grenoble con un pariente que también es una historia a contar por qué tengo un pariente francés. ¿Eh? Ya. Llegué a Grenoble, él me llevó en su auto a Grenoble, porque él vive en una casita de campo al lado. Y entonces entramos a la casa, que es la casa de un tío abuelo, donde Stendhal pasó su infancia, y subimos las escaleras que son bien empinadas, y o sea, subimos bastante. Pero llegamos a una sala donde había una cómoda con el busto de una mujer, y yo me acerqué a mirar, y abajo decía Angela Pietragrua. Ahí estaba, convertida en busta. Jorge, tu novela está llena de anécdotas divertidas, desopilantes como la de Neruda, encuentros, farras maravillosas, epifanías, etcétera. Y de repente se cola un poquitito la melancolía. La melancolía y la angustia no tiene espacio en ti, no hay espacio para eso. No, yo tengo espacio para todo. Ya, Sí. sí. ¿A quién le tienes angustia? ¿Qué es lo que te angustia más? ¿Qué me angustia más? Un viaje en avión que no termina nunca. Porque ahora vine para acá y había un letrerito que al centro decía, faltan 7.000 kilómetros para el destino. Y yo veía que no bajaba nunca la cifra. Entonces yo pensaba, se nos va a acabar la benzina y nos vamos a estrellar, que sé dónde. ¿Y no te angustia la muerte, la posibilidad de la muerte? Tú que eres un amante de la vida, de los placeres, de la... Bueno, no, la muerte la tengo bastante asimilado, sí, porque me gusta mucho dormir. ¿Ya? Uno de mis placeres es dormir, ahí voy a tener chipe libre. Oye, y Montaigne dice, tiene un capítulo sobre cómo filosofar es aprender a morir. Hablemos un poquito de Montaigne. Ese autor lo hemos dejado en el tintero y creo que ha sido importante para ti. Escribiste un libro sobre Montaigne. Yo fui a un lugar donde está la tumba de Rousseau, justamente, Hermenonville. Y entonces después leí que en ese lugar hay un templo de no sé qué, de la sabiduría, porque ese lugar pertenecía a un aristócrata revolucionario, que al final fue condenado por la Revolución Francesa y toda la UIF. Se llamaba no sé cuánto, de Girardin, Monsieur de Girardin. ¿Ya? Y él hizo un templo. Bueno, ¿y qué pasa en ese templo? Él dice, el templo todavía está en construcción, porque la filosofía no termina. Qué No se buena esa. termina nunca de construir el pensamiento filosófico. No hay nunca una filosofía que se pueda considerar terminada. Y no hay ninguna referencia a Montaigne, dice. ¿Por qué? Porque ya lo dijo todo. Oh, qué tremendo. Qué bueno. Jorge, lamentablemente ya la tarde, la noche ya cayó aquí en las Fíjate, ciudades me que nos volaron. están escuchando. Tú tienes que partir, pero yo quiero invitarte de nuevo a que vengas de nuevo a mi jardín para seguir, si te parece, en una conversación infinita. Pero antes de que te vayas, antes de que cerremos esta conversación, ¿cuál es tu mirada del Chile de hoy, ahora que Bueno, volviste? hemos hablado harto de eso, pero yo he aceptado tu invitación al martes a no sé qué. Sí, pero lo de Chile quería Para los preguntarte. dos libros del libro. Y Lo acá último. alguna vez volveremos, claro. Pero ¿qué piensas del Chile de hoy? ¿Cómo ves el Chile de hoy? Bueno, tengo cierta nostalgia del Chile de mi tiempo, que me parecía más espiritual, como dije. Pero, en fin, no pierdo la esperanza.
y encuentro mucha gente joven interesante. Tengo un sobrino, por ejemplo, que el papá me dijo preocupado, fíjate que llego a las 3 de la mañana y está con la luz prendida en la pieza. Bueno, a lo mejor está leyendo, y era verdad, está leyendo. Está leyendo un ese. sobrino. Ese es un millennial milagroso que está leyendo un libro que es fantástico. Así que se pueden esperar milagros. Pero me tengo Querido que ir. Jorge, bueno, muchas gracias por haber estado aquí conmigo en el jardín. Un gustazo haberte tenido aquí. Me tengo que ir porque tengo una hermana esperando. Bueno, salúdamela. Y tú la conoces. Angélica. La Angélica Mándale un está gran abrazo a la esperando. querida Angélica, obviamente. Y- Voy a abrir la verja, espérate del jardín para que puedas salir tranquilo y vamos a salir caminando. Mira qué linda esa senda que hay ahí de hojas, vas a poder pisar, irte por ahí. hay trampas ahí. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.